Hola amigas, amigos y clientes de la comunidad de BTG Pactual en Chile. Les damos la bienvenida nuevamente, como día lunes, a nuestra revisión semanal de los mercados, donde repasaremos las claves que determinaron lo que pasó la semana pasada y lo que viene esta semana en el mercado financiero. Como siempre, empecemos revisando las macro clases de activos, donde la semana pasada el mejor desempeño estuvo marcado por los activos locales. En particular, la bolsa chilena y el peso muestran un liderazgo a nivel internacional, marcado en el caso de las acciones locales principalmente por el resultado de las elecciones de consejeros constituyentes, ya lo revisamos la semana previa, donde vimos que principalmente el día lunes hay un salto relevante en la bolsa local, 2,12% termina siendo el rendimiento en la semana. Si vemos el detalle de qué tipo de acciones fueron las que más se beneficiaron de este resultado, empresas que habían estado castigadas, como por ejemplo Sokimich, empresas ligadas a sectores regulados como IAM, también Aguas Andinas, y algunas que estaban bastante golpeadas desde el año 2019, son las que muestran el mejor rendimiento durante la semana. Adicionalmente, el peso chileno muestra algo de descorrelación en relación al rendimiento que se dio en el dólar a nivel global, donde vemos que en la parte izquierda del gráfico, la barra donde dice dólar index muestra una apreciación a nivel global de 1,45%. En términos de mercados de renta variable, Latinoamérica destaca un avance de Brasil, México y Chile, que ya recién mencionamos, y muestra un desanclaje bastante marcado en relación tanto a los mercados emergentes, donde Asia muestra algo de rezago, explicado principalmente por China, y prácticamente todas las bolsas en el mundo desarrollado también se ven rezagadas, marcando un rendimiento de 0,4% negativo. Si vemos el rendimiento intraday de los últimos 6 días, esto es toda la semana pasada más el intraday de hoy, aproximadamente a las 3:30 de la tarde, vemos que el rendimiento estuvo relativamente plano. Arriba el panel número uno nos muestra el S&P 500, el siguiente es el Dow Jones, perdón, el siguiente el Nasdaq 100 y el último es el Russell 2000 de las acciones Small y Mid Cap. Vemos que el rendimiento a mitad de semana se vio de alguna forma plano, pero con el dato de inflación este toma algo de fuerza y muestra un rebote relevante para cerrar con una caída el día viernes ante también datos de expectativas inflacionarias que se muestran algo más desafiantes. En el caso de la renta fija, no hay grandes novedades. En una semana donde las tasas de interés muestran un rebote marginal en el mundo desarrollado principalmente y solamente el high yield en emergente destaca con un rendimiento de 0,22%. A nivel de monedas, destacar la apreciación del dólar a nivel global, tanto contra monedas desarrolladas en la parte izquierda del gráfico, las barras azul oscura, como también contra monedas emergentes, la parte derecha del gráfico, líneas celestes o barras celestes. Y vemos que el peso chileno muestra ahí un comportamiento bastante descorrelacionado del resto del mundo. En términos del rebote del dólar a nivel global, podemos destacar que su valor nominal ha estado a la baja desde aproximadamente octubre-noviembre del año pasado. Sin embargo, en términos absolutos y relativos a su historia, esto en términos nominales, como muestra el panel superior del gráfico, sigue estando bastante apreciado. Esto es el dólar versus monedas desarrolladas. Vemos que las posiciones largas especulativas de futuros en el dólar en las bolsas de Estados Unidos se ha ido achicando. Eso lo muestra el área azul oscura del gráfico en el panel inferior. Mientras que si revisamos el tipo de cambio real, esto es el dólar en términos reales en relación a sus socios comerciales, vemos que el panel superior nos muestra que estamos mirando hoy un dólar que desde el año 70 a la fecha transa una deviación estándar casi 2 sobre su promedio histórico. Esto es un dólar apreciado, un dólar caro. Y si hacemos la descomposición entre la cotización en términos reales versus monedas desarrolladas y monedas emergentes, la línea celeste y la línea gris respectivamente, este se encuentra dos deviaciones estándar por sobre su promedio histórico y una deviación estándar sobre su promedio histórico. Así que en términos reales, a pesar de esta caída del dólar desde noviembre del año pasado, sigue estando en un nivel de transacción bastante elevado.
Y en el caso, en el plano local, si vemos algunas variables que explican el valor del peso chileno, podemos ver que, por ejemplo, en el panel uno está la evolución de nuestra moneda, que en la mañana llegó a estar bajo los 780 pesos, con fundamentos que en el margen explican un dólar que debería estar más cercano a 800 pesos. Por ejemplo, vemos que el cobre en el panel número 2 muestra un rendimiento bastante débil, esto es la línea azul. También el petróleo ha estado algo débil en la semana, la línea celeste. El panel número 3 nos muestra la evolución del dólar versus monedas desarrolladas, azul apreciándose, las monedas emergentes en celeste depreciándose en el margen. El diferencial de tasas en el panel número 4 muestra que a la baja, esto es el diferencial de tasa a un año, medido a través de la diferencia en la tasa swap, ha empeorado marginalmente los últimos 5 días, mientras que el rendimiento de los bonos emergentes a nivel global también ha estado algo negativo. Por lo tanto, toda esta combinación de variables deberían explicar un dólar, un peso dólar como nivel algo más arriba, más cercano a 790, 800, pero tenemos un flujo relevante de aquí a las próximas 2 o 3 semanas, donde empresas que tienen negocio en dólares y tienen que pagar dividendos, eventualmente pondrían presión a la baja en nuestra moneda. A nivel de commodities, lo único más destacado en este caso ha sido el rebote en el gas natural. Hemos visto un recorte en producción en Estados Unidos, mientras que la plata, que había tenido un buen rendimiento en el año junto con el oro, muestra un retroceso de 6%. Respecto a las noticias más destacadas de la semana, vimos que el dato de inflación en Estados Unidos muestra una moderación nuevamente en el margen. Esto es para el cierre del mes de abril, donde se ubica en 0,37% en el mes la inflación completa, mientras que la subyacente lo hace en 0,41%. Esto es la línea negra y roja que se lee en el eje derecho. Adicionalmente, si vemos la descomposición de la inflación mensual, el componente de energía y de alimentos, que sería el área gris y celeste más claro de las barras, prácticamente desaparece en la última medición, mientras que el componente de inflación de bienes y servicios también está acotándose en el margen. Así que es una buena noticia el dato de inflación. Obviamente no da para una celebración absoluta, dado que, como vemos en este gráfico, la inflación en 12 meses sigue estando bastante elevada, 5,52%, pero vemos que los precios al productor, que es la línea gris, muestra una caída significativa, y esto eventualmente adelantaría que la presión inflacionaria por parte de la matriz de costo de las empresas se estaría normalizando. Si miramos hacia adelante, por ejemplo, y comparamos la encuesta de inflación a un año que tiene la Fed de Nueva York, también la Universidad de Michigan, las expectativas inflacionarias se están anclando cerca del 4%, aún por encima de lo que es el target del Banco Central Americano. Por lo tanto, este view que tiene el mercado de que los recortes de tasa de política monetaria en Estados Unidos serían 3 o 4 durante este año, nosotros consideramos que es algo agresivo. Eventualmente creemos que sería menos y más cercano al cierre del 2023. Segunda noticia de la semana, tuvimos la reunión de política monetaria el día viernes, donde no hay sorpresa en la decisión, se mantiene la tasa de interés en 11,25%, fue unánime el voto de los miembros del Consejo, y hay cambios menores en el comunicado. De hecho, acá el último o penúltimo párrafo, si recuerdo bien, de el comunicado de esta reunión en relación al anterior nos muestra mínimos cambios. De hecho, por ejemplo, destaco que el Consejo, mirando hacia adelante, tendrá que evaluar efectivamente la mantención de la tasa en estos niveles, ¿ya? Y que además reafirma su compromiso de actuar con flexibilidad en caso de que alguno de los riesgos internos o externos se concrete. O sea, ese denominado pivot para eventualmente empezar a recortar las tasas de interés todavía no es parte del escenario central. Adicionalmente, cambia la palabra que será necesario a adecuado mantener la TPM en 11,25, y nosotros esperaríamos que en la reunión previa a la rebaja de interés elimine este proceso de convergencia a la inflación a 3%, en vez de que diga se haya consolidado, que ya es bastante visible. Así que por ahora creemos que julio como máximo sería, en términos anticipados, el primer recorte de tasa de política monetaria. Si vemos qué es lo que está esperando el mercado, espera un recorte de aproximadamente 50 puntos base en 3 meses. Esto sería antes de agosto, y después para tener
hubo un ritmo de caída en tasa de interés bastante agresivo. Por último, esto ya lo hemos revisado en varias ocasiones, creemos que en la medida que nos acercamos a este primer recorte de tasa de política monetaria, se está dando una oportunidad para alargar duración en los portafolios con un retorno esperado que superaría a la estrategia de ir renovando depósitos. Acá está el gráfico largo desde el año 2001 a la fecha, cómo ha sido el rendimiento relativo de una estrategia que invierte en bonos corporativos chilenos versus un money market. Este es el panel superior, el celeste. En la medida que esto va hacia arriba, significa que los bonos corporativos le ganan a la estrategia de money market o depósitos. Y a la baja significa que los money market o renovar depósitos es una estrategia que gana a la toma de un portafolio de bonos corporativos. Creemos que, como ha mostrado la historia, en la medida que los recortes se ejecutan e implementan, los bonos corporativos tenderían a ganarle a la estrategia más corta de renovar depósitos bancarios. Para esta semana no hay tanto dato económico. Ya tuvimos en Estados Unidos la actividad manufacturera del distrito de Nueva York de la Fed, el cual sorprende negativamente al mercado. Ha estado bastante volátil el número en las últimas entregas, así que hay que esperar un poquito más de largo plazo para sacar conclusiones. Hoy en la noche el dato de producción industrial y de ventas de retail en China, que se espera un incremento sustancial. La recuperación económica en China ha estado algo débil, así que es un dato relevante para mirar. En el resto de la semana tendremos ventas de retail en Estados Unidos el día martes, el PIB anualizado en el caso de Japón, la inflación final en la eurozona para el mes de abril y el día jueves las ventas de viviendas, perdón, el inicio de viviendas en Estados Unidos, la venta de viviendas usadas, el indicador líder del Conference Board y la decisión de tasas de política monetaria en el caso de Japón, junto con la inflación anual en Japón. Respecto a datos o reportes de resultados de empresas, esta semana en Estados Unidos tenemos un calendario cargado al retail, así que relevante junto con el dato que se publica esta semana, mientras que en Chile tendremos dentro de lo más destacados los resultados de Sokimich y de Vapores, donde ya vimos que Hapag-Lloyd entregó resultados la semana previa, donde hubo una caída en el EBITDA en relación al trimestre primero del año 2022, pero de todos modos mejora lo que estaba esperando el mercado, así que atentos ahí con ese dato. Como siempre, agradecemos su sintonía, que nos sigan en redes sociales, que revisen nuestros informes y se conecten a nuestros webinars. Queda la invitación abierta para el próximo Weekly Outlook en nuestro video del próximo lunes. Muchas gracias.